Bueno, pues son las 6, hoy el cuarto día de Directos Locos. Hoy vamos a hablar sobre el tiroides, en especial sobre el hipotiroidismo. A ver si os vais conectando y podemos ir empezando a hablar sobre el tiroides. Esta glándula tan importante que poca importancia se le da, pero que es una de las patologías endocrinas más frecuentes de todas las que existen. De hecho, se calcula que una gran parte de la población sufrirá de hipotiroidismo. El hipotiroidismo, de hecho, muchos de los que me seguís tenéis hipotiroidismo, estáis en tratamiento con Eutirox. Ahora veremos pues más cosas sobre este tratamiento, qué se puede hacer para mejorar su consumo, qué suplementos se pueden utilizar para mejorar la función del tiroides. Vamos a ver también por qué se produce el tiroides, cuáles son las causas más frecuentes, qué comidas impactan negativamente la absorción del eutirox y por lo tanto habría que desplazarla, qué alimentación puede mejorar la función del tiroides. Veremos todas estas cosas en este directo. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis que veamos en profundidad, pues siempre me lo podéis poner en la cajita de los comentarios, que seguro que la podemos responder vuestras dudas al final. Y nada, también recordaros que tenemos el día 21 de enero tenemos la clase de Transforma tu Analítica en 2 semanas, la tendremos y cogeremos una analítica, como por ejemplo esta de aquí, cogeremos una analítica, ¿vale? Veremos todos los parámetros que tiene, cómo se interpreta, cómo se analiza, qué tiene que ver una cosa con la otra, me tengo que preocupar si me sale la creatinina alta, si me sale la urea alta, qué pasa si pasan esas cosas. Pues en esa clase lo vas a entender, así que tiene el link en mi perfil aquí arriba, le das aquí y puedes acceder a esa clase que se da el día 21 de enero. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tiroides, ¿vale? El tiroides es esta glándula que tenemos todos aquí en el cuello, en la parte central, ¿no? Que tiene así una forma de mariposa, ¿no? Tiene 2 lóbulos, el lóbulo tiroideo, este es mi lado izquierdo, y el lóbulo tiroideo derecho, tiene una gran irrigación. De hecho, por ejemplo, si hace una cirugía de cuello y se toca el tiroides, es una cirugía que sangra mucho porque es un órgano que recibe muchísima vascularización. Porque estas hormonas tiroideas tienen que ser liberadas a la sangre y eso requiere pues, una gran funcionalidad sanguínea en la zona. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de este tiroides? Bueno, pues primero tenemos que saber que el tiroides no suelta hormonas porque sí. De hecho, si lo hiciera, pues tendríamos un problema. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la enfermedad de Graves, con el hipertiroidismo. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo en Occidente. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que, al contrario que el hipotiroidismo, que es otra enfermedad autoinmune en caso de que sea autoinmune, que es el hipotiroidismo de Hashimoto, que es el más frecuente en la población occidental, aunque a nivel mundial lo más frecuente es la deficiencia de yodo. Cuando yo tengo el yodo bajo, pues entonces yo no consumo suficientemente yodo, pues mi glándula tiroidea no puede funcionar bien y me puedo volver hipotiroideo por eso. Pero eso no es la causa más frecuente en Occidente, porque en Occidente el principal problema que tenemos es la autoinmunidad, el estado proinflamatorio, la obesidad, la resistencia a la insulina, el estar todo el rato inflamado, oxidado, produciendo radicales libres. Entonces eso al final vuelve loco, por así decirlo, al sistema inmune y produce un ataque de la glándula tiroidea. Entonces tiene sentido entender de esta forma que la primera causa de hipotiroidismo en el siglo XXI pues sea la causa autoinmune. Y en este caso se llama hipotiroidismo de Hashimoto. Hashimoto porque fue el hombre que descubrió esta patología. Entonces, bueno, continuando con el tema, sabiendo ya que la primera causa es autoinmune, tenemos que tener en cuenta que se producen una serie de anticuerpos, el sistema inmune produce una serie de anticuerpos, como ante cualquier virus, como ante cualquier bacteria, incluso como ante cualquier tumor, que es para lo que sirve el sistema inmune. El sistema inmune no está ahí para cargarse el tiroides, no está ahí para cargarse el páncreas y producir una diabetes tipo 1, no está ahí para cargarse la glándula suprarrenal y producir una adrenalitis autoinmune, que se conoce como síndrome de Addison también. No está para cargarse la hipófisis y producir una hipofisitis, no está ahí para producir itis crónicas en el cuerpo, que es lo que se produce normalmente cuando tenemos una enfermedad autoinmune crónica. Para lo que sirve nuestro sistema inmune de forma normal es precisamente para eso, para ayudarnos a luchar contra bacterias, virus y tumores que nos puedan atacar en algún momento dado de la vida.
Entonces, cuando este sistema inmune se desregula, pues una de las glándulas que más frecuentemente ataca es el tiroides. Se puede especular que sí, que es porque a lo mejor el tiroides tiene una serie de proteínas, ¿no?, que le hace ser homólogo o análogo a alguna proteína viral, y eso puede hacer que el sistema inmune se confunda y que por lo tanto pues ataque la glándula. Bueno, podemos perdernos en ese tipo de debates, pero bueno, lo suyo es entender que al final pues esa glándula es atacada, y atacada por una serie de anticuerpos que produce el sistema inmune, y normalmente estos anticuerpos pues los más frecuentes son contra la peroxidasa tiroidea, los anti-TPO, y los anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? La tiroglobulina es la hormona que se produce dentro del coloide tiroideo, y luego esa tiroglobulina se va partiendo, ¿vale? Y va generando ahí pues una serie de hormonas tiroideas que se van uniendo entre ellas, formando la T4, la monoyodotironina, se une la diyodotironina, 1 más 2, pues forma la T3, y si se unen dos diyodotironinas, que se llaman así, que son los residuos de aminoácidos de esta proteína más grande, pues acaban produciendo la hormona T4. Entonces así es como se van produciendo las hormonas tiroideas dentro de la glándula. Entonces, si yo tengo un sistema inmune que determinadas enzimas que hay dentro del tiroides, determinadas proteínas, pues las va a atacar, entonces yo voy desarrollando poco a poco una hipofunción tiroidea, porque estoy, por así decirlo, eliminando proteínas, rompiendo una célula, rompiendo al final una glándula, y termina produciendo una hipofunción de la misma, termino produciendo menos hormona tiroidea. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo menos hormona tiroidea que se esté produciendo, entonces mi hipófisis, si recordáis de la clase de ayer, os hablé del eje hipotálamo hipofisario gonadal, pues existe otro eje hipotálamo hipofisario tiroideo. En este caso, nuestra hipófisis produce muchísimas hormonas, y una de esas hormonas irán a los testículos, a los ovarios, y otras hormonas irán al tiroides directamente. Entonces, claro, cuando yo estoy produciendo esta serie de hormonas, pues entonces el tiroides no produce hormonas porque sí, como dije antes, produce hormonas por estímulo de la TSH. Entonces, claro, si yo tengo esta serie de hormonas tiroideas que se están produciendo a la baja, mi TSH lo que va a hacer es intentar sobreproducir más hormona tiroidea compensando lo que no se está produciendo. Va a ir segregándose cada vez más TSH, cada vez más TSH, cada vez más TSH, y lo que va a pasar es que la glándula tiroidea al final va a dejar de producir totalmente hormonas, pero la TSH la voy a tener alta todo el rato, porque está todo el rato instigando, por así decirlo, a la glándula que produzca más, pero la glándula no puede producir más porque está siendo atacada por el sistema inmune. Entonces, claro, ¿cómo analizamos nosotros que tenemos ese hipotiroidismo? Pues por dos razones. En una analítica vemos que la TSH está alta, por encima de 5 normalmente, aunque puede estar todavía más alta. Por ejemplo, no es que yo tenga una TSH de 6 y mi tiroides ya no esté produciendo nada. No, seguramente siga produciendo hormonas, pero esté produciendo menos. Por eso la TSH está alta. De hecho, se pueden ver hasta TSH de 300. Cuanto más alta sea la TSH, significa que el tiroides está produciendo cada vez menos, hasta que no produzca nada. Y además de esa TSH alta, con esa T3 y con esa T4 baja, yo tengo que encontrarme anticuerpos antitiroideos presentes. Los más frecuentes, los que ya os dije: el anti-TPO y la antitiroglobulina. Normalmente esos son los que veré. Y con eso ya tengo, en presencia de síntomas, pues ya tengo el diagnóstico hecho. Aunque tengo el diagnóstico hecho con eso, pero bueno, los síntomas pueden venir después. Depende de la reserva de hormona tiroidea que quede y lo sensible que se actúa a esa desyodación periférica, de la que luego lo haremos, porque es muy importante para entender luego cómo los síntomas se pueden producir. Porque mucha gente pregunta, ¿pero cómo en una analítica yo me estoy tratando con el Eutiro y yo tengo la TSH bien, tengo la T3 bien y tengo la T4 bien, pero luego estoy cansado todo el día, no tengo ganas de nada, subo por la escalera y me canso, no tengo energía, no tengo deseo sexual siquiera? Pues puede ser porque no esté habiendo una buena conversión periférica de T4 en T3. Puede ser porque esté siendo resistente a esta función tiroidea periférica. En eso tiene que ver la función de las desyodasas que se encuentran dentro de la célula, permitiendo esta desyodación de T4 a T3. La T4 es la hormona inactiva, la que más produce el tiroides, y la T3 es la hormona tiroidea activa, la que se puede activar en los tejidos y la que va a tener finalmente esa función sobre la célula, sobre dentro del receptor que se encuentra dentro de los núcleos de la célula.
Eso es lo principal que hay que entender. TSH, glándula tiroidea, producción de T4 en su mayoría, que se desyoda periféricamente a T3. Eso es lo mínimo que se despacha para entender cómo funciona el tiroides. Entonces, bueno, hemos hablado de que tenemos, en el caso de que tengamos un hipotiroidismo, tenemos un ataque autoinmune de esa glándula que cada vez va a ir bajando los niveles de T3 y T4 y me va a ir subiendo los niveles de TSH. Entonces, bueno, ya imaginemos que tenemos diagnosticado un hipotiroidismo. Dice, comenta Elena. Yo tuve una fase previa de hipertiroidismo previa al hipotiroidismo de Hashimoto. Es habitual con la TSH prácticamente en cero. Claro, el hipertiroidismo sería justo lo contrario. Antes hablé que también la enfermedad de Graves es también la causa más frecuente de... Aunque yo la verdad que nunca he visto ese caso que haya un hipertiroidismo y luego vire a un hipotiroidismo. Puede ocurrir porque de hecho muchísimas veces las enfermedades autoinmunes van ligadas unas con otras. De hecho es muy frecuente, además también que por ejemplo con el hipotiroidismo haya una celiaquía. La enfermedad celíaca es muy frecuente que se asocie de forma concomitante. O por ejemplo la gastritis atrófica autoinmune. Digamos que las enfermedades autoinmunes hay que saber dos cosas sobre ellas. Uno, que se asocian muy frecuentes unas con otras. Y segundo, que son más frecuentes en mujeres. Normalmente las mujeres desarrollan más autoinmunidad que los hombres. Se ha visto, por ejemplo, que eso puede explicarse por los niveles de estrógeno. Pero bueno, todavía... Todavía queda mucho por estudiar en este sentido, pero sí que se ha visto que esto puede ser así. Entonces, claro, la TSH la tenías prácticamente en cero, porque aquí sucede todo lo contrario. Nuestro tiroides empieza a producir hormonas tiroideas T4 y T3, produciendo crisis hipertiroideas por una desyodación periférica, y claro, eso luego ejerce un feedback negativo, ¿vale? Cuando yo produzco hormona T3 y hormona T4 en alta cantidad, se van a mi hipófisis y me dicen, oye tío, frena la producción porque es que... frena esa producción porque es que no necesito que produzcan más TSH. Esa TSH es como la que le ordena a la glándula a que produzca más. Si yo ya tengo más hormona de la cuenta, no necesito seguir produciendo más. Entonces frena la TSH y por eso la TSH se te iba a cero. A ver... no ve la tos que tengo, de verdad. No he visto, como te he dicho, Elena, yo no he visto nunca un hipertiroidismo que luego pase a un hipotiroidismo en caso de autoinmunidad, pero por ejemplo si necesita una cirugía, porque muchas veces la enfermedad de Graves o los hipertiroidismos, la enfermedad de Graves es lo que se llama el hipertiroidismo autoinmune, que produce anticuerpos que tienen como una estructura similar a la TSH y se enganchan a la tiroides y producen un hipertiroidismo. En vez de destruir la glándula, lo que hacen es que actúe más, ¿vale? Eso puede suceder, es frecuente que las enfermedades autoinmunes se asocien, como he dicho, pero bueno, en ese caso no lo he visto. Sí que he visto casos de que hay una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo autoinmune, que al final se terminan tratando o con radioyodo o con cirugía, y si yo te quito quirúrgicamente, te hago una tiroidectomía, te quito el tiroides, pues te dejo hipotiroideo. Ya necesitas tomar ese eutirox, porque si no tienes que estar sustituyendo esa hormona tiroidea con algo. Por ejemplo, hay gente que también le dan radioterapia en el cuello, y al dar radioterapia en el cuello, pues pueden producir necrosis de la glándula y puede necesitar pues más hormona tiroidea. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí, podría ser frecuente y podrían asociarse. A ver si alguno dice hola. A mí justo me ocurrió lo contrario tras dar a luz. Sí, de hecho, cuando hay un embarazo, es frecuente que la glándula tiroides se pare un poco. O sea, ¿por qué? Pues porque digamos que cuando damos a luz a un niño, lo que nuestro cuerpo nos pide un poco es estar un poco más pendiente de ese niño. Nos puede generar incluso estados de ánimo más bajos. Al final lo que evolutivamente quiere nuestro cuerpo es que estemos más pendientes del niño, entonces nos quita ese foco, esa dopamina, nos puede elevar esa prolactina alta durante el periodo de lactancia, hace que también eso baje esa dopamina y puede producir una serie de estados de más hipersensibilidad, que nuestro tiroides se apague un poco porque la prolactina alta frena al tiroides, pero bueno, esto se produce un poco durante los primeros meses posparto. Pero bueno, eso puede ser incluso normal. Aunque claro, si era autoinmune, pues ya es otra cosa. Porque no todos los hipotiroidismos
son autoinmunes, aunque el más frecuente de todos sea autoinmune, es lo que quiero decir. Hay más causas de hipotiroidismo. Sí, puede ocurrir y es frecuente que ocurra. Dice, y luego volví de nuevo hipotiroidismo. Sí, porque era autoinmune. En tu caso, tú ya tenías, sí, corrígeme si me equivoco, si ya lo tenías previamente autoinmune, pues es normal que luego pueda volver a producirse, porque ya lo tenías previamente. Y me diagnosticaron hipertiroidismo de Graves. Claro, es lo que he hablado justo antes. El hipertiroidismo es la causa, es justo lo contrario. Te tomo tirotril 3 pastillas al día. Si el tirotril es el metimazol, ¿vale? Aún no me hicieron ecografía para ver si hay nódulos, pero no sé qué alimentación debo llevar. Sí, bueno, en principio hablaremos luego de eso más adelante. Este directo hablaremos más de cosas que interfieren con el Euthyrox, porque bueno, en tu caso no estás tomando Euthyrox, estás tomando justo lo contrario, un frenador de la producción de hormona tiroidea. Pero en principio luego hablaremos de eso. Si quieres más adelante, pues vuélvemelo a preguntar en la parte cuando lleguemos a alimentación y lo podré responder mejor. Vale, nos quedamos entonces. ¿Cuáles son entonces pues los síntomas de hipotiroidismo cuando empezamos a producir menos hormona tiroidea? Pues más cansancio, se puede caer el pelo, normalmente pues hay una sensación de falta de energía, hay un menor rendimiento en general, tanto cognitivo, porque el tiroides también tiene función en el cerebro, genera un mayor foco atencional. Tenía hipotiroidismo autoinmune y se descubrió el embarazo. Claro, esa es la cosa. ¿Qué más produce una disminución de esta hormona tiroidea? Pues esta hormona tiroidea también puede favorecer, pues eso, falta de líbido, más estrés, menor capacidad de hacer frente a los retos de la vida, más cansancio con el deporte, bajo rendimiento. En general, pues eso, una sensación de falta de energía y de agotamiento del cuerpo en general. No soy capaz de hacer frente a las demandas del día a día. Y entonces eso, claro, cuando hay una situación de estrés, pues generalmente la persona lo acaba notando. Hay una mayor tendencia a engordar también, porque claro, la hormona tiroidea lo que produce es una activación del metabolismo en forma general. La tiroides va a la célula y cuando se desyoda de T4 a T3, que es la hormona activa, produce una serie de funciones a nivel celular, aumenta, digamos, la síntesis de proteínas dentro de la célula, ¿vale? Por así decirlo de forma técnica, pero es como básicamente mandarle un toque a la célula, llamar a la puerta y decirle, oye, célula, actívate, que necesito que hagas una función en concreto. Eso es lo que hace el tiroides. Si yo no tengo esa hormona tiroidea en su rango justo, pues entonces como que yo no consigo llamar a la puerta de esa célula, entonces esa célula pues como que se queda atontada, aplanada. Y entonces, aunque yo yo sepa que tengo, pues yo que sé, un partido de fútbol y me tengo que activar, pues no puedo porque me noto cansado, no tengo esa energía. Y entonces eso es lo que produce generalmente esa hormona tiroidea cuando hace su función bien. Y eso explica los síntomas que tiene el hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, claro, ya hemos visto las causas, ya hemos visto por qué ese ataque autoinmune de la glándula pues termina produciendo ese hipotiroidismo. Ya hemos visto los síntomas que da. Ahora, ya hemos explicado en la analítica que es importante tener en cuenta la TSH, la T3, la T4 y los anticuerpos para ver cómo está el perfil tiroideo en general. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede es una cosa que le pasa a muchísima gente en las consultas, y es que tienen la TSH normal y la T3 y la T4 tienen normal, han empezado a tratarse con Euthyrox, con levotirosina, con T4, porque normalmente el tratamiento lo más aceptado y lo que a día de hoy se hace es tratar con Euthyrox o levotirosina, que es T4. Ya hemos hablado que la T4 es la forma inactiva, ya cuando tú te la tomas, la pastilla, lo que ya necesitamos es que una vez que se ha absorbido esa hormona, lo que tenemos que intentar es que se convierta bien a nivel periférico, a nivel de los tejidos, en la T3. Y esa T3 es la que va a llamar a la puerta, como he dicho antes. Tengo que conseguir que haya una llamada efectiva. ¿Cuál es el problema? Que no conseguimos que haya llamadas efectivas, porque yo te puedo dar la pastilla, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo puedo hacer que esa T4 se convierta en T3 bien y por lo tanto yo tenga alguien que me pueda llamar a la puerta bien para que active el metabolismo? Eso es lo que yo tengo que conseguir. ¿Y cómo lo puedo conseguir? Pues básicamente
teniendo en cuenta mi estilo de vida, teniendo en cuenta el tratamiento que estoy tomando, si lo estoy tomando bien, y hablaremos también pues de algunos suplementos que pueden ayudar y que pueden funcionar, ¿vale? Si queréis podemos empezar por el tema del Eutirox, que es lo primero que se suele hacer. Cuando a mí me diagnostican de hipotiroidismo, pues me van a dar el tratamiento Eutirox. Empezarán pues con una dosis de entre 1,6 y 1,8 microgramos por kilo. Suele ser la dosis de inicio. Y bueno, pues si me controlo los síntomas, perfecto. Pero luego están estas personas que generalmente no se les controlan bien los síntomas y siguen teniendo síntomas de hipotiroidismo a pesar de tener la analítica normal, y eso es porque no está viendo esa conversión periférica de T4 a T3, no se está produciendo de forma correcta. ¿Y por qué esto no se está produciendo? Pues hay varias causas, y la primera de ellas, y una muy frecuente y de la que hemos estado hablando y que es el denominador común de estos directos, es la resistencia a la insulina. Que os recuerdo que tenemos la clase sobre la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 e interpretación de analítica orientado hacia ello. ¿Qué significa cada factor de la analítica? Entraremos pormenorizadamente en ello y podéis reservar vuestra plaza si le dais aquí. Tenéis que darle aquí para poder apuntaros. La clase es el 21 de enero, ¿vale? Y tenéis que reservar vuestra plaza dándole aquí, ¿vale? Entonces, bueno, en esa clase deciros que vamos a ver una analítica, ¿vale? Tenemos analítica y veremos qué significa cada cosa. Me sale la urea alta, me sale la creatinina alta, la ferritina alta, la hemoglobina glicosilada alta. ¿Qué significa eso? ¿Me tengo que preocupar? Pues ahí es donde lo vamos a ver y lo vamos a aprender. Pero bueno, continuando con la resistencia a la insulina. Si yo tengo resistencia a la insulina, tengo poca masa muscular, tengo mala función hepática y tengo mucho tejido graso, mucha infiltración grasa, mucha lipotoxicidad, mucha grasa dentro de los tejidos, dificultándome la función de la célula y de los órganos, lo que me va a producir es una disfunción tiroidea, ¿vale? Pero no me va a producir una disfunción tiroidea en el propio tiroides como tal. Lo que me va a producir, lo que me va a impedir y a dificultar es, es que esa T4 no se convierta bien en T3. Por eso hay personas que tienen la TSH, la T3 y la T4, la tienen bien con el tratamiento farmacológico, pero luego siguen presentando síntomas, porque no cambian su estilo de vida, porque pretenden que tomándose una pastilla ya les solucione el problema. Que está muy bien, que se la tienen que tomar, perfecto, pero también tenemos que tomar actitudes antiinflamatorias, porque recordemos que estamos ante una, vamos a seguir, y también puede ocurrir que los valores tiroideos en la analítica salgan alterados y sin embargo no haya síntomas. Claro, eso es el hipotiroidismo subclínico, por ejemplo. Luego si queréis hablamos de él. Eso también, por ejemplo, es muy buena pregunta porque eso tiene un nombre, se llama hipotiroidismo subclínico. Entonces, bueno, si quieres, voy comentando primero el tema de los problemas de la resistencia a la insulina de que no pueda haber esa conversión periférica, y luego tratamos el tema del hipotiroidismo subclínico, que por cierto, la resistencia a la insulina también puede dar hipotiroidismo subclínico, que es justo lo que ha comentado la compañera, de por qué la medicación no es... Claro, tiene una explicación. La T3 es una hormona muy potente, y hay casos en los cuales se da en combinación con T4, ¿vale? Pero no se trata generalmente con T3 directamente, primero porque tiene una vida media más corta. La T4 tiene una vida media de hasta 7 días, con lo cual es más interesante tener una función tiroidea optimizada a nivel periférico y permitir que esa T4 pase a T3 que dar directamente T3, porque si yo me paso de dosis, lo que puedo producir es una intoxicación, una tirotoxicosis, un exceso de hormona tiroidea que esté actuando y que te dé síntomas de un hipertiroidismo. Y yo no quiero eso, yo lo que quiero es tener una hormona tiroidea basal, una T4 basal, que esté ahí todo el rato y que según tu necesidad se vaya convirtiendo a T3 según tú lo necesites. Pero eso es lo mejor, pero para ello necesitas un buen funcionamiento del metabolismo. Y a día de hoy, solo en algunos casos muy concretos, en pacientes muy seleccionados que no responden bien a hormona tiroidea, a T4, se puede dar en combinación de T4, se puede dar T3, se pueden dar en combinación.
Perdona que estoy con el COVID y todavía estoy un poco resacoso, pero bueno, poco a poco ya se va pasando. Estoy bien, no os preocupéis. Sí, se puede dar, pero tiene que haber eso, más cantidad de T4 en principio. En principio hoy se propone ese modelo y claro, la gente que es refractaria al tratamiento con T4, pues se les da T3 en combinación con T4, pero solo en casos muy seleccionados y si no funciona, pues se vuelve a la T4. Pero lo importante es lo que voy a decir en este directo, porque muchas veces la causa de que esto no se produzca bien, esta conversión no se produzca bien, es esa resistencia a la insulina. Si yo, como he comentado antes, si yo tengo los órganos infiltrados por grasa, tengo lipotoxicidad, no me funcionan bien las mitocondrias, tengo un citoplasma ahí dentro de la célula que está en una maraña de cosas que no me permite que las reacciones químicas se produzcan bien. Entonces, esa conversión por parte de la desyodasa, que son las enzimas que convierten esa T4 en T3, T3 recordamos que es el que le daba la puerta para llamar a la célula y decirle, oye, tía, actívate, ponte en marcha, que tienes que cumplir una función. Si yo no consigo que haya esa desyodasa activa de forma correcta, entonces no se va a producir esta función. Y la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con eso. Yo puedo tener un hipotiroidismo autoinmune, un Hashimoto, un ataque del propio sistema inmune a la glándula tiroidea. Y eso hace que no produzca hormona tiroidea. Y ahora vamos a enlazar eso con otra causa de hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo subclínico. Puedo no tener un ataque autoinmune de la glándula, porque en el hipotiroidismo subclínico no tiene por qué haber un ataque autoinmune de la glándula, pero esa glándula tiene que forzarse a producir cada vez más hormona tiroidea. ¿Y por qué produce cada vez más hormona tiroidea si no está viendo un ataque autoinmune? ¿Y por qué me eleva la TSH si en principio la hormona tiroidea está normal? Pues por lo mismo, por la resistencia a la insulina. Porque si esa hormona tiroidea no me está actuando bien a nivel periférico porque tengo los órganos infiltrados por grasa y porque hay un daño celular interior que me impide convertir esa T4 en T3, entonces mi glándula tiroidea dice, pues tengo que producir más. Y entonces la TSH aumenta, las hormonas tiroideas están bien, pero no están haciendo su efecto periférico. Entonces por eso, en casos de resistencia a la insulina, se me altera también el perfil tiroideo. Me aumenta la TSH aunque las hormonas tiroideas estén bien. Entonces la clave de todo esto, si tengo un hipotiroidismo autoinmune, pues tomarme el Eutiro, ¿vale? Sí, me tengo que tomar el Eutiro. Pero también tengo que tomar esas actitudes antiinflamatorias que hemos dicho antes. Esas actitudes antiinflamatorias, pues básicamente es seguir un estilo de vida saludable con alimentación, deporte, suplementación, descanso, etc. Y también, muy importante, hablaremos de la suplementación con respecto a la vitamina D. Aunque en el directo del lunes haremos un directo entero de la vitamina D, porque la vitamina D tiene mucho que decir en esta patología, que es en el hipotiroidismo autoinmune. Así que por eso prefiero hablar de la vitamina D en un directo entero, porque es algo que en 5 minutos no se puede despachar. Prefiero tener una hora ahí para dejarlo entero definido. Entonces, bueno, estábamos hablando de que esa resistencia a la insulina me estaba produciendo una mala función tiroidea a nivel periférico. Por eso podía tener yo la analítica normal, pero aunque tuviera la analítica normal, pues sigue dando síntomas. Entonces, bueno, aparte de solucionar esta resistencia a la insulina, como hemos estado diciendo, también tenemos que ver si nos estamos tomando bien el Eutirox, porque puede ser que no nos lo estemos tomando bien, porque hay cosas en la alimentación. Yo también te quiero, José, dice, ¿a qué hora es el directo? El lunes. El directo del lunes estoy haciendo todos los directos a las 6 de la tarde, ¿vale? Hoy estoy a las 6 de la tarde, mañana estoy a las 6 de la tarde, pasado estoy a las 6 de la tarde, al otro estoy a las 6 de la tarde, hasta el jueves, que es el día de antes de la clase, del 17 del 17, no, la clase vale 17 euros, pero es el 21 de enero a las 7 de la tarde. Y si le dais aquí, podéis reservar vuestra plaza. Y en ahí veremos mucho más sobre la analítica. Pero lo que viene a ser los directos de esto, estaré aquí todos los días a las 6 de la tarde hasta el día de la clase a la que os podéis apuntar aquí. Esa clase es el viernes de la semana que viene, pues hasta el jueves de antes de esa clase, estoy aquí a las 6. Bueno, el Eutirox. Te diagnostican el hipotiroidismo autoinmune,
Tiene anticuerpos positivos, TSH alta, T34 disminuida y síntomas. Tienes hipotiroidismo. Te tengo que tratar con T4, ¿vale? Con T4, que es el Eutirox. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta unas cuantas cosas a la hora de... Sí, se queda grabada. La clase se queda grabada. Los que no podáis asistir, se os enviará de vuelta por correo. O sea, que no os preocupéis, si os queréis apuntar, luego se os envía por correo, no os preocupéis. Se queda grabada y se os envía por correo para que la podáis ver. El Eutirox. ¿Cómo hay que tomarse el Eutirox? Bueno, principalmente hay dos formas de tomarlo. La que más me gusta a mí, la que veo yo que es más práctica, aunque hay que adaptarlo a cada persona, es en ayunas, todas las mañanas, antes del desayuno, 1 hora antes. Es decir, me levanto, me tomo la pastilla y no desayuno hasta que pase 1 hora. Y me puedes decir, bueno, puedo no desayunar, pero ¿y un café? No, café no. Porque el café, como veremos luego, me ha sonado los mocos, porque es que de verdad tengo muchísimos mocos. El café es uno de los alimentos que más interfiere con la absorción de Eutirox, así que no sería recomendable. ¿Me tendría que tomar? Pues eso, la pastillica con el agua, nada más levantarme y esperar 1 hora a comer tanto líquido como sólido, ¿vale? Puedo tomármela con agua, pero me tengo que esperar 1 hora a comer. ¿Por qué? Pues porque la comida me reduce la absorción de la hormona tiroidea. Entonces no puedo esperar, no puedo comer junto con eso porque me va a reducir la absorción y entonces voy a acabar teniendo síntomas. Eso es lo primero que tenéis que saber, se tiene que tomar en ayunas. Otra opción es tomarla por la noche, 3 horas después de haber comido. Yo lo veo poco práctico por los estilos de vida y los horarios que llevamos, porque imagínate, sí, bueno, puedes cenar a las 7 de la tarde y acostarte a las 10 y a las 10 te tomas el Eutirox. O cenar a las 9 y a las 12 de la noche te tomas el Eutirox. Sí, se puede hacer, pero ¿quién cena a las 7 y quién cena a las 9? Sí, en general es lo óptimo. Siempre digo que es mejor cenar cuanto antes mejor por tema de nuestros ritmos circadianos, pero luego a la hora de la práctica poca gente es la que lo hace. Entonces yo, de cara a ser práctico, prefiero la opción de la mañana. Tomarme el Eutirox en ayunas, antes de desayunar y sobre todo sin café. Después de que pase 1 hora ya me puedo tomar mi café, ya me puedo tomar mis huevos con aguacate, ya me puedo tomar mi desayuno favorito. Pero por favor, hay que esperarse esa horita. Segunda cosa que tengo que saber sobre el Eutirox. ¿Qué pasa si me olvido de la dosis? También es una pregunta muy frecuente. No pasa nada si te olvidas de la dosis, pero recupera la dosis en cuanto te acuerdes. Lo normal o lo habitual o lo preferible es que tengas el hábito de nada más levantarte, pastillita y hacer tus actividades del día normal y corriente. ¿Por qué? Pues porque luego si te la olvidas, pues ya, pues hay más días que se te olvidan. Lo importante y lo interesante es pues que te la tomes siempre a la misma hora. Y si te olvidas de la dosis un día, que puede pasar, te quedas en casa de un amigo, te vas de no sé dónde, no duermes en tu casa y no tienes la pastilla aquí en ese momento. Bueno, no pasa nada, te la tomas cuando puedas y ya está, al día siguiente. Como dije antes, la vida media de la levotirosina, del Eutirox, de la T4, es de 7 días. No pasa nada si un día te olvidas la dosis, pero bueno, intenta recuperar esa toma en cuanto pueda. Luego, más cosas sobre el Eutirox. Tienes que saber que hay diferentes alimentos que interaccionan con él. O sea, que son alimentos, pues que bueno, que lamentablemente pues tienes que eliminar de tu dieta o por lo menos limitar porque va a interferir con la absorción del Eutirox y por lo tanto va a reducir su efecto en ti. Ya hablé antes del café, que no debes desayunar café junto con el Eutirox, sino que te tomas el Eutirox, esperas 1 hora y algo y ya te tomas tu café y no pasa nada. La soja es un derivado. El otro día subí un reel que me lo preguntaste y la soja no la puedo tomar, pero los derivados de la soja puedo. No, los derivados tampoco. Ni el tofu, ni el tempeh, todas estas cosas que derivan de la soja texturizada, edamame,
No, eliminar eso porque interfieren con la absorción del Euthyrox. Entonces, la soja y sus derivados, la leche de soja también, pues no podríais tomarla en este caso. Más cosas que interaccionen con el Euthyrox. Pues bueno, pues se ha visto que a lo mejor algunos alimentos, ya hemos hablado del café y de la soja, tengo aquí uno más que no me acuerdo ahora mismo también, que me lo había apuntado, por aquí, que también producía alguna interacción. Ah, sí, los zumos de fruta. Los zumos de fruta, en principio, tampoco tienen una... los zumos de frutas, pero tomados junto con el Euthyrox, pues no van a ayudar tampoco. Y la fibra en general es buena, tenéis que consumir más fibra tomando más fruta y más verdura para llevar y más legumbres, salvo la soja, para llevar una alimentación más antiinflamatoria que permita una función correcta del sistema inmune para que te desinflame un poco y para... No, el tofu y el tempeh tampoco, o sea, cosas que deriven de la soja no se deben tomar si se está tomando Euthyrox, ¿vale? Ni soja ni derivados de la soja, ¿vale? Es la única legumbre que no se debe tomar con esto, ¿vale? Entonces, ni soja ni derivados. Para el Euthyrox no vienen bien. La fibra, como estaba diciendo, sí es interesante tomarla. Sí es interesante tomar fibra, por eso, por una dieta más antiinflamatoria que ayude a bajar los niveles del sistema inmune, menos anticuerpos, menos reacción de anticuerpos y de sistema inmune contra la glándula tiroides, no me van a venir bien, pero como no se pueden tomar alimentos junto con el Euthyrox, pues bueno, en verdad nos da igual. Tomaremos nuestra fruta y nuestras verduras después. Pero bueno, que sepáis que interfiere con la absorción del Euthyrox. Vale, ya hemos hablado de estos alimentos que van a interferir con la función del Euthyrox y ahora vamos a hablar... En principio no se recomiendan porque sí, la dieta cetogénica tampoco suele venir bien con el tema del hipotiroidismo. No suele venir bien bajar los hidratos. Se puede llevar una dieta más alta, más baja en hidratos, pero en principio no se recomienda llevar una dieta cetogénica teniendo hipotiroidismo, ¿vale? Por tema de que al final pues la cetosis termina entrando en el cuerpo como un estado de ahorro energético, que es lo que está produciéndose en el hipotiroidismo continuamente. Entonces no se recomienda. Y aunque se ingieran espaciados del Euthyrox, no, porque también tiene alguna serie de funciones esta soja que puede interferir con la función de las propias hormonas tiroideas. Sí, en el hipertiroidismo en principio no pasa nada por hacer cetosis. La verdad que no es un tema que tenga tan estudiado ahí en este caso, una pregunta ya bastante más específica, pero en principio en el hipertiroidismo no he escuchado nada al respecto. Pero bueno, cualquier cosa pues iremos poniendo algún post sobre ello, ¿vale? Entonces bueno, como iba comentando, ahora vamos a ver suplementos interesantes para la mejora de la función tiroidea, tanto para que haya menos ataque del sistema inmune a la glándula y tanto para que haya una mejor función de estas desyodasas que hemos hablado antes, que son las que convierten la T4 en la T3. Estas desyodasas que convierten la T4 en la T3 va a ser interesante que estén activas todo el rato, pues para, según yo lo necesite, esta T4 me pasa a T3 y pueda tener esa función de que se llame a la puerta, ¿vale? Perdona, que es que me pica la nariz un montón, porque es que llevo todo el día sonándome los mocos por el tema del COVID y todo eso, es que... Pero bueno, no, ya se está pasando. Bueno, ¿cuáles son estos suplementos? Pues bueno, pues el primero del que os quiero hablar es de la vitamina D. Ya os dije que vamos a hacer un directo el lunes de la semana que viene sobre la vitamina D, una hora entera hablando de la vitamina D. Pero aquí tenemos que hablar de la vitamina D para decir que es una hormona que en principio, como tiene un papel inmunomodulador, quiere decir que reduce la actividad perjudicial del sistema inmune, me aumenta una serie de linfocitos que digamos que me paran la reacción inmune en cierta medida, porque tenéis que saber que tengo linfocitos T, que son aquellos que se encargan de destruir la glándula. Luego tengo linfocitos B, que son los linfocitos que producen los anticuerpos.
Los anticuerpos se unen a la glándula y producen, digamos, una activación o sensibilizan a que ataquen los linfocitos T a la glándula. Y por otro lado, tengo unos linfocitos reguladores que lo que hacen es decir, oye, ya habéis atacado suficiente a esto, ahora vamos a parar, porque cuando hay una respuesta inmune muy exagerada, no es que a más respuesta inmune mejor. Cuanta más respuesta, o sea, la respuesta inmune, lo suyo es la correcta, la óptima. Pero cuando nos pasamos de la cuenta, pues puede pasar, por ejemplo, con lo que pasa con la gente que tiene un COVID grave, que tiene una tormenta de citoquina y acaba escacharrado perdido. Porque no es bueno una hiperactivación del sistema inmune, ¿vale? Y lo que hace la vitamina D es aumentar o, digamos, señalizar a estos linfocitos T reguladores, los que paran la respuesta inmune, para decirle, oye, que ya hemos atacado suficiente a esto, ya podéis pararos, podéis estaros quietecitos para un rato. Pues tiene esa función. También tiene una función antiinflamatoria y antioxidante que nos va a venir muy bien de cara a bajar esa inflamación en el tiroides, esa tiroiditis autoinmune. Estamos frenando esa autoinmunidad. Y luego, por otra parte, pues me está mejorando otra serie de funciones a nivel del organismo. Pero eso lo veremos en el lunes de la semana que viene. Hablaremos de esas funciones a nivel cardiovascular, a nivel del sistema inmune, a nivel renal, a nivel del hígado, todo ese metabolismo de la vitamina D, a nivel del calcio, a nivel del fósforo. Lo iremos viendo. Pero bueno, para eso necesitamos una hora entera. Bueno, estamos hablando de un suplemento de vitamina D. Y hablaremos también de cómo tomar esa vitamina D, cuál es la mejor pauta, si es mejor una megadosis, si es mejor tomarla diariamente, si es mejor que nos dé el sol, cada cuánto nos la tenemos que tomar. Esas cosas que suelen tener tantas dudas, pues las veremos el lunes. Bueno, la vitamina D, importante para el tema del tiroides. Incluso se habla de tener los niveles de vitamina D un poco por encima de lo normal. Hasta 50 se ha llegado a hablar de tener la vitamina D, que es bastante alta ahí, pero claro, teniendo en cuenta que estamos en un trastorno de origen autoinmune, pues puede tener sentido poner los topes de vitamina D un poco más altos de la cuenta en este tipo de población, aunque necesitemos suplementarla, pues para frenar un poco ese sistema inmune que nos ayude en este sentido. Tenemos que tener en cuenta, pues bueno, que estas personas con hipotiroidismo autoinmune pues tienen una susceptibilidad mayor al ataque de la glándula, por lo cual tiene sentido que tengamos unos niveles de vitamina D mayores que nos protejan en este sentido. Dice Belén, ¿qué alimentos tienen vitamina D? Bueno, pues bastantes, por ejemplo, las yemas del huevo la contienen, y en general los alimentos que contengan grasa, por ejemplo, la leche entera contiene más vitamina D. Por ejemplo, la leche se habla mucho de eso, de que si es mejor la semidesnatada, que si es mejor la desnatada, que si es mejor la entera. Bajo mi punto de vista, salvo que haya algún tipo de contraindicación, lo mejor es la leche entera, porque contiene todas las vitaminas, no produce una elevación de la glucosa muy elevada, que es lo que le pasa a la gente con diabetes, que si se toma leche desnatada, pues que le sube mucho la glucosa. Lo mejor es la leche entera, que es la que va a contener todos los micronutrientes y todas las cosas que nos van a hacer falta y todas las grasas saludables. Al final la leche es un alimento bastante interesante, así como todas las comidas, una gran parte de las comidas que tengan grasas saludables pueden contener vitamina D, porque al final la vitamina D es liposoluble. Eso quiere decir que se disuelve bien en las grasas. Al disolverse bien en las grasas, pues se necesitan estas grasas para poderla consumir. Los alimentos que no tengan grasa, pues obviamente no van a tener vitamina D, pero bueno, digamos que la leche entera, los huevos, todo este tipo de alimentos pues pueden tener vitamina D. Hablaremos más de ello el lunes de la semana que viene. Pues bueno, en cuanto a suplementación, hemos hablado de la vitamina D. Importante hablar del hierro, porque cuando yo tengo una anemia mal controlada, el hipotiroidismo se va a exacerbar. Voy a tener un hipotiroidismo de mal control si tengo una anemia. Si soy una mujer que tengo la regla, tengo una tendencia a tener anemia ferropénica, tengo pérdidas de hierro, no lo incorporo bien, tengo la ferritina baja, tengo el índice de saturación de transferrina alto. Ese perfil de anemias, por ejemplo, que es tan frecuente, que tantas anemias ferropénicas provoca, que no se entiende con la analítica, pues también lo vamos a ver en la clase del día 21 de enero. Esa clase sobre cómo interpretar la analítica, pues hablaremos también del perfil de anemias, porque es algo súper importante, súper frecuente y que a mucha gente le preocupa y quiere saber pues si tiene los niveles de hierro bien,
Claro, pero sí que si ya tengo la hemoglobina bien, me tengo que seguir tratando. ¿Me tengo que seguir tratando con hierro? Pues bueno, pues sí, porque tienes que entender que primero se tiene que modificar la ferritina. Cuando se me modifica la ferritina, cuando ya me sube bien, significa que ya tengo una reserva de hierro buena. Pero bueno, eso como digo, si le dais aquí, reserváis vuestra plaza en la clase del lunes, en la clase del viernes 21 de enero, que vale 17 euros, y eso lo vemos ahí en toda la clase. Vemos eso, la bioquímica, la coagulación, la resistencia a la insulina, vemos cómo se altera la analítica y veremos también pues cómo podemos corregirla en el menor plazo de tiempo posible. En este caso, 2 semanas podrían verse cambios muy muy buenos. Seguimos hablando. Esa anemia ferropénica por falta de incorporación de hierro, que por cierto, el hierro se incorpora mucho mejor a nuestros tejidos, absorbemos mucho mejor el hierro gracias a la vitamina C. Por ejemplo, con un zumo de naranja podríamos tomarnos el hierro y lo vamos a absorber mejor, y lo vamos a absorber peor si tomamos algo con calcio, como por ejemplo la leche. Tomamos algo con calcio, pues va a deprimir esta función esta absorción de hierro. Y el café, en este caso, también disminuye la absorción del hierro. Entonces, bueno, tenemos que tener eso en cuenta de cara a la hora de incorporar ese hierro, que es el tratamiento de la anemia ferropénica. ¿Por qué? Pues porque el hierro es importante, porque se incorpora a la hemoglobina, a la mioglobina, y también tiene una función sobre la tiroglobulina. ¿Os acordáis que dijimos antes que la tiroglobulina era la proteína que se encontraba dentro del tiroides, a partir de la cual se producían las hormonas tiroideas? ¿Os acordáis de cuando dije eso? Pues bueno, si yo no tengo niveles de hierro suficientes, pues no produciré bien la tiroglobulina y por lo tanto no produciré bien las hormonas tiroideas. Entonces, si yo tengo unos niveles de hierro bajos, pues entonces mi función tiroidea también estará peor. Si yo tengo una anemia ferropénica, pues entonces eso me va a dificultar la producción de hormonas tiroideas. Por lo tanto, el hierro también sería interesante suplementarlo en caso de que haya una anemia ferropénica y un hipotiroidismo. Y otro suplemento también interesante, que se habla poco de él, es del selenio. ¿Por qué? Pues porque las desyodasas periféricas, esas que hablamos antes, esas que eran las responsables de la conversión de la T4 en la T3, que es la hormona activa, esas desyodasas funcionan con selenio. El selenio necesita estar incorporado como molécula a estas desyodasas para que puedan funcionar bien, para que puedan convertir bien la T4 en la T3, y esa T3 pues será encargada de llamar a la puertecita y decirle a la célula que se active, porque esa es la función de la hormona tiroidea, activar el metabolismo en su conjunto, y por eso la gente que tiene hipotiroidismo pues tiene esos síntomas de cansancio crónico, ¿vale? Eso es lo que principalmente ocurre. Entonces, ¿qué dosis de selenio? Pues normalmente el selenio se incorpora, generalmente por la dieta se incorpora bien, ¿no? El alimento que quizá contiene más selenio son las nueces de Brasil, ¿vale? Pero hay luego otros alimentos que, por ejemplo, generalmente en las frutas, en las verduras, en las carnes, en los pescados, suelen tener cantidades suficientes de selenio. Entonces, generalmente no es algo que me preocupe especialmente tener una deficiencia de selenio. A lo largo del mundo pues hay zonas que tienen más, hay zonas que tienen menos, pero bueno, generalmente en la dieta que seguimos, generalmente por la alimentación que seguimos, una alimentación basada en la dieta mediterránea, no suele haber deficiencias de selenio. Pero bueno, es importante destacar que este mineral, que es esencial, que se tiene que absorber, que se tiene que incorporar con la dieta, pues también influye en la función del tiroides. Y también este selenio influye en la función no solo de estas desyodasas, sino también del glutatión. No sé si sabréis lo que es el glutatión, pero el glutatión es uno de los factores antiinflamatorios más potentes de nuestro sistema. ¿Qué es lo que hace el glutatión? El glutatión lo que hace es quitar radicales libres. Digamos que es como no sé si habéis jugado alguna vez al Pac-Man. El Pac-Man, que está ahí el comecoco este, que se empieza a comer el rastro este de cositas, de las bolas estas se la empieza a comer. Pues eso es lo que hace el glutatión. Empieza a comerse radicales libres, y empieza a desinflamar y también empieza a desintoxicar el cuerpo en general. Pues el glutatión también funciona con este selenio. Si yo tengo los niveles de selenio bien, pues produciré mejor el glutatión y por lo tanto pues tendré un mejor perfil antiinflamatorio en general. Bueno, hasta ahí lo hemos entendido todo. Queda algo que no se haya comprendido bien con el tema de
de la función tiroidea en general, porque si no podemos ahora empezar a hablar de hábitos, de estilo de vida que puede favorecer una mejor función tiroidea, ¿vale? Si queréis comentar algo. Si no, pues empezamos a hablar un poco pues de ejercicio. El ejercicio va a ser fundamental en este caso porque ya hablamos antes de que la resistencia a la insulina era un factor muy limitante en que... Perdón, me suenen los mocos porque es que... El glutatión lo produces tú. El glutatión lo produces tú. De hecho, creo que tenía, si no recuerdo mal, tenía simplemente 3 aminoácidos o algo así. Es una proteína muy, 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 muy pequeñita que la produces tú y que la utiliza el cuerpo principalmente pues para desinflamarse, para eliminar radicales libres. El glutatión, pues eso, al final lo acabas tomando tú. Normalmente no existe la dieta antiinflamatoria, la dieta antioxidante, no sé qué. El que te antioxidas eres tú debido a los compuestos que tú mismo generas. Y te detoxificas con tu hígado y tus riñones. No existen dietas detox. Si tu hígado y tus riñones y tu salud hepática y renal funcionan bien, entonces no necesitas hacer dietas de los batidos de no sé qué. Tu cuerpo ya lo hace solo por sí mismo. Entonces, bueno, de verdad la tos. Lo que íbamos hablando, el ejercicio es fundamental. ¿Cómo se favorece el glutatión? Bueno, se favorece pues básicamente llevando una dieta saludable como la que voy a explicar ahora. En estos últimos 10 minutos que nos quedan voy a explicar lo que es una dieta saludable, ejercicio y un poco de nutrición y descanso pues para poder optimizar más esta función tiroidea. Suplementamos la vitamina D. La vitamina D hablaremos de... No, en principio el glutatión creo que no se suplementaba, pero bueno. El glutatión lo produces tú y la vitamina D la veremos el lunes. Así que poneros que estos directos se van a estar haciendo todos los días de aquí hasta el día de antes de la clase a la que os podéis apuntar aquí. La clase de 17 euros que veremos todo sobre la analítica. La clase de la vitamina D, el directo de la vitamina D lo haremos el lunes. Y bueno, vamos a ver, el ejercicio. Ejercicio es súper importante, ¿por qué? Pues porque al desarrollar masa muscular, que lo hacemos con entrenamiento de fuerza principalmente, si yo desarrollo masa muscular, yo lo que seré capaz es de tener un perfil metabólico más activado, porque soy capaz de convertir más T4 en T3. Entonces, claro, me bajará la TSH porque no necesitaré estar continuamente estimulando la producción de hormona tiroidea, porque la función de la hormona tiroidea fuera en los tejidos me está funcionando bien. Y al estar funcionándome bien, pues tengo un tiroides mucho más regulado. No necesito estar continuamente diciéndole a la glándula tiroidea, produce. Significa que estoy teniendo una buena conversión periférica. Y si tengo una buena masa muscular y una buena salud hepática, pues esto será posible que se produzca, ¿vale? El ejercicio será fundamental para el crecimiento de la masa muscular, pero no solamente para su crecimiento, sino para el correcto metabolismo, para la reducción de la resistencia a la insulina, de la que hablaremos también en la clase en la que podéis reservar vuestra plaza aquí. Y también hablaremos de cómo se realiza también un entrenamiento de fuerza correcto para poder generar esta masa muscular que me permita esta conversión. Eso es lo primero. El ejercicio de fuerza será fundamental para mejorar la función tiroidea. Ahora, en cuanto a la dieta, ya hablamos antes, en la fase de antes del directo, de los alimentos que interferían con el Euthyrox, pero bueno, dijimos que salvo las legumbres, o sea, que salvo la soja, todas las legumbres me iban a venir muy bien para perder peso, para perder esa grasa que me sobra, para mejorar mi resistencia a la insulina y para poder optimizar esta función tiroidea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, basar mi dieta tiene que estar basada, lo que yo tengo que comer todos los días y que tengo que comer en todos los platos, como sea, son frutas y verduras. A mí, por ejemplo, lo que me gusta hacerme en la sartén, por ejemplo, picar un poco de cebolla, picar un poco de pimiento y picar un poco de tomate, y esa, digamos que sería la base de todas mis comidas. Luego, sobre ello, pues puedo añadir legumbres, puedo añadir huevos, puedo añadir pues la proteína que yo quiera, y a raíz de eso, pues voy construyendo mi dieta. Digamos que yo tengo una base en la que son las frutas y las verduras. Luego,
añado la proteína y luego ya añado los carbohidratos. ¿Qué carbohidratos me interesan? Pues bueno, las legumbres contienen carbohidratos, con lo cual ahí estoy cumpliendo por una parte la proteína y los carbohidratos. Yo soy muy fan de los lácteos, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo me tomo un batido de proteína, pues simplemente añado un cacito, le añado leche y me lo bebo. Eso normalmente mi desayuno suele ser ese batido de proteína con una fruta. Viene también muy bien tener un consumo de proteína suficiente y correcto, porque así mejoro por un lado la masa muscular y me ayuda a perder grasa, porque la proteína es saciante. Me ayuda a mejorar la masa muscular por un lado y a saciarme para poder que mientras estoy haciendo ejercicio de fuerza yo pueda perder peso y por lo tanto esta función tiroidea mejore. Mi resistencia a insulina baje, mis niveles de insulina bajen, mi glucosa baje y mi perfil antiinflamatorio mejore mucho. Y eso hemos estado hablando antes, que mejora mucho la función del sistema inmune y hace que el tiroides se desinflame. Incluso hay casos de personas que han podido incluso haber dejado de tomar Eutirox porque han podido mejorar tanto su masa muscular, su pérdida de grasa, han podido mejorar su perfil tiroideo y claro, pues no necesitan seguir tomando Eutirox. Pero en principio esto no ocurre con todas las personas. Lo que se trata es de seguir tomando el Eutirox, pero que haya una buena desyodación periférica, que es lo que queremos conseguir con esto. Con el ejercicio por un lado, con la dieta por otro. Y ahora hablaremos también de descanso. Ha quedado claro lo que tenemos que conseguir. Fruta y verdura, legumbre y en general suficiente proteína. Los huevos también es un alimento que a mí me gusta bastante, me interesa y que introduzco bastante. Y luego ya el que los consuma, pues carnes y pescado. De carbohidratos, pues también pueden venirnos bien los cereales integrales. Antes hablamos que en el hipotiroidismo no era muy interesante una dieta cetogénica, por lo tanto, consumir cierta cantidad de carbohidratos, pues nos va a venir bien, sobre todo si son integrales. De lo que tenemos que evitar son las harinas refinadas, los ultraprocesados, la bollería industrial, las galletas, el Nesquik, los colacaos, los donuts, todas estas cosas, eso sí que nos va a venir mal y vamos a empeorar la resistencia a la insulina. Eso es lo que nos interesa bajo ningún concepto. Que de vez en cuando te dé un capricho, bueno, se puede hablar, pero bueno, en general eso no va a venir bien para la función del tiroides ni para el sistema inmune, porque además vamos a producir mucho lo que se conoce como péptidos de glicación avanzada que van a hiperactivar el sistema inmune y eso no te interesa. A ti lo que te interesa, si tienes hipotiroidismo, es aplacar tu sistema inmune un poquito, que no esté tan hiperactivo. Eso es lo que nos interesa en estos casos, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos hablado de eso, de la importancia del ejercicio, de la importancia de la alimentación en este caso, y ahora veremos el descanso y cómo optimizarlo un poco. El descanso, bueno, eliminamos las pantallas la hora de antes de irnos a dormir. En general es bueno tener una rutina de sueño antes de irnos a la cama. Por ejemplo, a mí me gusta escribir un poco mi diario, leer un libro, no usar el móvil la hora de antes de irme a la cama. Y a veces puede ayudarnos por un suplemento de melatonina para poder descansar mejor. Un suplemento de melatonina de entre 1 y 5 miligramos puede ayudarnos a inducir el sueño en caso de que nos cueste un poquito más. Lo suyo es no depender de ello. Yo, por ejemplo, lo uso cuando salgo de guardia, ¿no? Cuando salgo de guardia, que estoy una noche entera trabajando 24 horas, pues en ese momento, pues al día siguiente como que me he roto los ritmos circadianos, ¿no? He pasado de acostarme pues sobre las 11 que me suelo acostar, ahora pues al día siguiente trabaja 24 horas seguidas, no duermes nada, si duermes un poco pues la calidad del descanso es muy mala, pues al día siguiente pues puede venir bien un suplemento de melatonina introducido pues una media horita antes de dormir, pues para poder reajustarte el ritmo circadiano y volverte a dormir a las horas que tú normalmente te sueles dormir. Pues bueno, eso es lo que generalmente pues, nos puede ayudar a descansar mejor. Y bueno, ya hemos hecho una hora casi, ya hemos hablado de todo lo que refiere al tiroides en principio, así de forma básica. Si tenéis alguna duda, pues dejármela y la podemos responder, ¿vale? Os recuerdo que tenéis aquí, si le dais a mi perfil, pues podéis reservar vuestra plaza en la clase del 21 de enero, que veremos todo sobre las analíticas. Vamos a entender cómo funciona una analítica. Vamos a ver el hemograma, la coagulación y vamos a entender por qué
¿Por qué la analítica sale así? Si me sale alto, si me sale esto me tengo que preocupar, si me sale esto no me tengo que preocupar. ¿Depende de tu caso? Por supuesto que sí, siempre depende de tu caso. Por eso tienes que aprender a interpretar tu caso en concreto, que es lo que te voy a enseñar. Dice que suplemento... Sí, bueno, al final la cúrcuma puede venir bien, porque la cúrcuma también puede servir para el hipotiroidismo. Pues la cúrcuma, como especia, lo que tiene un perfil antiinflamatorio, ¿vale? Al final es lo que te he dicho antes. Creo que te llamas Claudia, ¿no? Creo que sí, me suena que sí. No sé por qué, pero creo que sí. Corrígeme si me equivoco. En general, lo que he explicado de la dieta puede servir, y la vitamina D puede servir también para el hipertiroidismo, pero porque también estamos hablando de un trastorno autoinmune. Si yo tengo un trastorno autoinmune, lo que se va a producir es esa hiperactivación del sistema inmune. Y si yo tengo una hiperactivación del sistema inmune, pues cuantas más cosas anti-autoinmunidad haga, mejor. Y esto me puede servir tanto para el hiper como para el hipotiroidismo. Si estamos hablando de que es un hipertiroidismo de Graves, que lo que se está produciendo es anticuerpos que activan a la glándula. No la están destruyendo, la están hiperactivando. Entonces, si yo tengo unos buenos niveles de vitamina D, pues también estoy aplacando pues esa respuesta del sistema inmune y me puede venir bien también. Y la cúrcuma lo que hace también es tener un perfil antiinflamatorio sobre el cuerpo, y por lo tanto pues puede venirme también muy bien pues para mejorar la función tiroidea. Y como suplemento nutricional y como especia para echarle a las comidas, pues a mí, por ejemplo, me encanta y la uso bastante. Que la que más suelo utilizar, admito que es el comino y el ajo. Pero bueno, en general, el jengibre también está muy bien. En general, cocinar con especias nos va a venir bastante bien. No sé si tendréis alguna duda más. Pues nada, os recuerdo eso, que mañana también estaremos en directo a las 6. Mañana vamos a hablar de las hormonas suprarrenales, que son el cortisol, las catecolaminas, hablaremos de la aldosterona, su relación con la hipertensión, aunque tendremos un directo en específico hablando sobre la hipertensión, ya os lo digo ya. Y también hablaremos de algunos andrógenos suprarrenales interesantes, como por ejemplo la DHEA, de hidroepiandostendiona. Sí, creo que se decía bien así. Pero bueno, eso es de lo que hablaremos mañana, y veremos pues las diferentes hormonas que se producen, si se alteran, qué es lo que pasa. Podemos hablar del síndrome de Cushing, que es una obesidad que se produce por exceso de cortisol. Hablaremos de la aldosterona y la presión arterial. Hablaremos de la virilización que se puede producir en los niños cuando se produce, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita. Hablaremos también de las catecolaminas cuando se producen en alta cantidad. Eso se llama feocromocitoma y produce, digamos que cuadros de ataques de ansiedad, pero que se explican porque estas hormonas estén altas. La verdad que las suprarrenales son poco estudiadas y se habla un poco de ellas en Instagram, pero bueno, mañana las veremos por aquí. Y nada, todos los que estáis aquí, pues recordaros que tenéis esa clase en la que os podéis apuntar. Espero que os va a servir, creo que os va a servir muchísimo. Vaya, si os habéis quedado aquí hasta el final, os lo agradezco muchísimo, pues significa que estáis interesados en seguir aprendiendo, lo cual es genial. Y lo dicho, lo tenéis aquí para poderos apuntar, vale 17 euros, reserváis vuestra plaza así, y yo os mandaré por correo el enlace para que os podáis meter en la clase que daremos el día 21 de enero. Seguro que os va a encantar, y al final de la clase pues anunciaré una sorpresa que solamente la sabrán las personas que vayan a la clase. Yo me alegro que os hayáis enterado, que os hayáis enterado, porque es un tema que el metabolismo en general es difícil de explicar, porque hay que explicar bastantes cosas, y hay muchas veces que no se puede explicar de un día para otro. Por eso os quiero dar esa clase privada para los que os queráis apuntar, porque podré explicar más cosas y me podréis preguntar dudas de uno a uno con lo que vaya surgiendo. Y lo dicho, tendréis una sorpresa los que vengáis. Me alegro, muchas gracias, Claudia. Espero que os sirva muchísimo. Ya sabéis que toda esta semana esa clase que os he dicho, si le dais aquí arriba, ¿vale? Donde está mi iconito, mi foto de perfil, le dais a mi perfil, entráis, y donde está la biografía pone ahí abajo, clase de 17 euros, no sé qué, apúntate aquí, y sale un link abajo, le dais y os redirige a vuestro PayPal. Os redirige a vuestro PayPal y solamente me tenéis que enviar 17 euros.
Si me enviáis 17 euros, ya reserváis vuestra plaza. Que no tenéis PayPal, no pasa nada. Me habláis por privado y hablamos otra forma de hacer el pago. No pasa nada. Los que os queráis apuntar, pues lo podéis hacer así. Tienes que darle aquí. Aquí. Hostia, de verdad. Bueno, pues mañana nos vemos también a las 6, los que os queráis apuntar. Luego tendremos otro de vitamina D, otro de enfermedad cardiovascular, otro de hipertensión arterial. Y el miércoles pondré una encuesta por las stories y hablaremos de lo que queráis. Si queréis que sean dudas, si queréis lo que sea. Pero bueno, eso ya lo iremos hablando. Y la clase final, pues el día 21. Así que nada, espero que os haya servido todo esto. Un abrazo y nos vemos mañana también a las 6, no faltéis.